información de los Se está estudiantes. grabando la llamada. Oh, A la hora que se vino esto a grabar, Dios mío ¿hay bendito. qué? Entonces nos dice, la opción A, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué debe hacer el profesor para comprobar la afirmación de los estudiantes? ¿Qué afirmación? La afirmación que están dando los estudiantes de la sustancia 3, de la sustancia 1 y 2, ¿cierto? Se están manejando tres sustancias que están, como nos están mostrando en la tabla. Entonces, nos preguntan qué debe hacer el profesor para corroborar, para verificar, ¿sí? Esa conclusión que tuvieron los estudiantes, ¿cierto? Después del experimento. Entonces la opción A nos dice, determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 1 y 3. Chicos, si él quiere corroborar toda la información que a la conclusión que llegaron los estudiantes, él tiene que tener en cuenta tanto la sustancia 1, la 2 como la sustancia 3, ¿cierto? Para verificar que la sustancia 3, como ellos dicen, a 35 grados se encuentra en estado líquido y que la sustancia 2 a 35 grados se encuentran en estado sólido. Entonces, ¿el qué tiene que hacer? Hacer esa verificación, no solamente con la sustancia 1 ni 2, sino con, valga la redundancia, con las tres, ¿cierto? O sea, con las tres sustancias tiene que hacer el mismo experimento para verificar que sea verdad que esas sustancias están en esas fases, ¿sí? Tanto en estado líquido como sólido, a los 35 grados, ¿cierto? Como se muestra en la tabla, o como lo están diciendo los estudiantes en su conclusión, ¿cierto? Entonces, por ende, la opción A no puede ser porque nos dice que solamente se está teniendo en cuenta la sustancia 1 y 3 y nos están dejando a un lado la sustancia 2, entonces pues por ende es erróneo, ¿cierto? Porque está saltando una sustancia y un dato importante por corroborar, ¿cierto? Ahora vamos con la opción C, la cual nos dice determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 2 y 3. Nuevamente, chicos. Y entonces pasa lo mismo que la opción A. Nos están dejando una sustancia por fuera, pero en este caso es la sustancia 1. Entonces, están evadiendo un dato, están evadiendo una sustancia. Entonces, por ende, pues no es la correcta, ¿cierto? ¿Cómo vamos a corroborar algo si nos estamos saltando un dato, ¿cierto? Ahí lo que estamos haciendo, pues, como se llama en estadística, un sesgo. Entonces, no vamos a llegar a corroborar o a verificar que lo que dijeron los estudiantes es verdaderamente correcto, ¿cierto? La opción D, determinar los puntos de fusión y ebullición usando diferentes sustancias. Chicos, si queremos determinar y si el profesor quiere saber qué es la conclusión que tuvieron los estudiantes, es, es correcta, ¿cómo el profesor va a cambiar las sustancias? Si él cambia las sustancias, les puede dar otra fase a diferentes a la misma temperatura y todo eso. Entonces, esta es la más errónea de todas, ¿cierto? La opción D, porque para él corroborar y confirmar de que es correcto lo que dijeron los estudiantes, que las sustancias tienen su estado físico, tanto su estado líquido y sólido a los 35 grados, tiene que hacerlo con qué? Con las mismas sustancias. Entonces no puede cambiar ni la sustancia ni la temperatura, ¿cierto? Entonces, por ende, pues en la opción correcta y la opción correcta la opción B, la cual nos dice determinar los puntos de fusión y ebullición usando la misma sustancia. Es correcto, chicos, como les vengo diciendo. Es la manera de corroborar y verificar de que lo que dijeron los estudiantes, la manera de comprobar, ¿sí? Que lo que dijeron los estudiantes es correcto. Es volviendo al profesor a qué? A hacer el mismo experimento a la misma temperatura y con qué? Con las mismas sustancias. ¿Cuáles sustancias? Las tres. Entonces, por ende, la opción correcta. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Por qué la opción B es la opción correcta? Listo. Melo, Entonces melo. avancemos con la otra pregunta. Listo, vean. Esta es muy linda, esta Sí, es una pregunta. pregunta muy chimba, ¿verdad? Verán, Ujú. verán, dice. Julián enciende una vela y observa que luego de un tiempo la vela se va consumiendo. Para explicar este fenómeno busca en su libro de ciencias y encuentra la ecuación no balanceada de la combustión de metano. Teniendo en cuenta la información anterior, Julián se pregunta, ¿qué pasa con el oxígeno en la reacción presentada? Simplemente es observar. Veamos, ¿dónde está el oxígeno? Aquí tenemos al metano, ¿sí o no? Y acá tenemos al oxígeno. Esto. Y literal, el FX es tan buena gente que nos dan
aquí está el oxígeno, vean. Tin, 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 tin. ¿Y qué nos dicen? Reducido. El oxígeno reducido. Vamos la A. El oxígeno es la fuente de energía de la reacción, liberando calor cuando se combina con el agua. No, nada de eso, no nos están diciendo eso, se descarta. La B. El oxígeno se oxida durante la reacción. No, el oxígeno no se está oxidando el metano, se descarta. La C. El oxígeno funciona como un catalizador acelerando la velocidad de la reacción. Tampoco nos están diciendo que el oxígeno sea un catalizador y nada de eso. Se descarta. La opción correcta es la opción D. El oxígeno se reduce, literal. El IFEG es muy bello. Aceptando los electrones de carbono. Literal, acá está, mire. El carbono con los oxígenos acá. Qué tal ese regalo? Bueno, ¿no? Así que sean todas. Listo, veamos esta. En la siguiente gráfica se presenta el régimen de lluvias y de temporadas secas en una región. Los valores por encima de 100 milímetros, me imagino que es, se consideran meses lluviosos, ¿sí? Entonces veamos, por encima de 100 son lluviosos, aquí está 100, ¿sí o no? Eso, por encima de esa raya que hice, son lluviosos. Y por debajo son meses secos. Estos registros permiten evidenciar dos distribuciones. Dice, si hay una temporada de lluvias y una de sequía, se le conoce como distribución monomodal. Y si se presentan dos temporadas de mayor precipitación, es decir, de mayor lluvia, y dos con bajos niveles de lluvia, se le considera como distribución bimodal. Entonces veamos. Eh, Titi, ese nombre, qué chimba. Hasta que acabe esto, suele ser hasta las 10:30, 10:30 más o menos. Entonces, si o no, miren, como les dije, por encima de 100 es que hay lluvia. Y aquí cuántas épocas de lluvia hay, miren, tin y tin, ¿sí? Hay dos. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería que dos temporadas de mayor precipitación y acá están las otras temporadas, miren, una, dos, temporadas completas con bajos niveles de lluvia. Entonces veamos, ¿cuál es la tendencia? La precipitación de la región durante el año tiende a disminuir entre los meses de enero y mayo. Entonces veamos, en enero, listo, está bajo y en mayo aumenta. Entonces no se descarta. La B, la precipitación de la región presenta un punto máximo a mitad del año. A mitad del año, más o menos en junio, ¿no? Entonces no, nada que ver. El máximo es como en abril o noviembre, por ahí, se descarta. La precipitación de la región presenta una única temporada seca. No, son dos, o incluso más, ¿no? O incluso más, porque miren, acá hay un pedacito, entonces, aunque no, este se une con el de acá. Entonces sí, solo son dos. Listo. Y la precipitación de la región se presenta con máximos valores en dos momentos, con tendencia bimodal en el año. Uy, ¿qué pasó? ¿Un mensaje o no? Bueno, listo. ¿Cuál es el error de la C? Que nos dice que presenta una única temporada seca y eso no es correcto, hay dos. Entonces se descarta. Y la opción correcta es la D. Se presenta con máximos valores, claro, en dos momentos, miren acá y acá. Y aparte con tendencia bimodal, que también lo están recalcando en el fragmento, que son dos temporadas con mayor precipitación y las otras con bajos niveles de lluvia. ¿Sí me hice entender? Sí, ¿no? Para poder seguir. Listo, sigamos. ¿Se entendieron? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, ahí mandaron likes. Vamos a esta. Un estudiante tiene la hipótesis de que al hacer reaccionar agua oxigenada con papa criolla
Entre más grande sea el trozo de papa, mayor será el tiempo que dure reaccionando. Si ella quiere representar gráficamente este fenómeno, ¿cuál de las siguientes gráficas debe elegir? Entonces, literal, a mayor tamaño de la papa, mayor será el tiempo que dure, ¿no? Entonces, veamos acá. Miren, eh, más grande, mayor tiempo. Y entre más pequeña, menor tiempo. Esa está bien. Esa es la correcta. En la B no nos dicen nada. Literal, no nos dicen lo que nos están preguntando. Se descarta. En la C, en la C está peor porque nos dicen que si es más grande va a demorarse más, entonces no, se descarta la C. Y la D, peor, es un diagrama de torta. Estos dos diagramas más que todo se usan en porcentajes, no en poner así estos datos tan precisos. Y también se descarta. Listo. Yo creo que esa está entendible. Listo, 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 listo. Deme un minutico. Listo, listo. Ya, vean. Esta la va a leer Esteban. ¿La leo? ¿La leo? Sí, sí, Bueno, ahorita te tengo, ahora hablamos después de la clase. Me preguntará. ¿de qué? Eh, bueno, chicos, vamos. ¿Hasta que hora la clase? Ah, bueno, eso ya lo respondió, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda, chicos, antes de que sigamos? ¿Ha sido todo claro hasta el momento? ¿Vamos muy rápido? ¿O quiere que esta mañana nomás sean las retroalimentaciones? Pues, y ya empecemos nuevamente con los cuadernos de entrenando. Bueno, igual eso lo podemos hablar ahorita en el grupo, pero pues entonces hagámoslo, ¿cierto? Entonces nos dice, responda a las preguntas de acuerdo con la siguiente información. Nos dice, para el reciclaje de los neumáticos usados, se está implementando un proceso llamado ¿qué? Trituración criogénica. Este proceso consiste en depositar trozos de neumáticos en un recipiente. Posteriormente se hace pasar por un túnel de enfriamiento donde el caucho se pone en contacto con ¿qué? Con nitrógeno líquido que está a una temperatura aproximada de menos 200 grados Celsius, ¿cierto? Y nos dice, para extraer la energía del caucho y llevarlo a temperaturas menores a menos 30 grados centígrados, a las que es muy frágil y susceptible de quebrajarse con golpes. En el último lugar, el caucho se pasa por un molino de martillos en el que se tritura y se pulveriza como se muestra a continuación. ¿Qué nos está haciendo la imagen? Ilustrándonos como para darnos a entender mucho mejor, ¿sí? Todo lo que nos están diciendo que en el test. Entonces, pues pasamos a mirar la preguntita. Ander, baja un poquito la imagen, porfa. Y nos dice, la pregunta, se supone que si el túnel de enfriamiento deja de funcionar, se puede continuar con el proceso de ¿qué? De trituración. Sin embargo, se debe considerar que el caucho a temperatura ambiente, o sea, normal, a temperatura ambiente, como lo dice, requiere de otras condiciones de qué para ser triturado. ¿Qué puede cambiarse en el proceso para continuar? ¿Con qué? Con la trituración. Entonces dice, la opción B, dice, emplear recipientes de mayor volumen para contener el caucho. Chicos, eso, ¿ustedes creen que según lo que nos explicaron, que es ese proceso, sí? Que lo que hace que hay que bajar la temperatura, que se necesita un triturador y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Si se supone que ¿qué? El sistema el túnel de enfriamiento, ¿cuál es ese túnel de enfriamiento que hacía que el caucho pues mermara su temperatura ambiente y se volviera el caucho mucho más frágil, mucho más manejable y pues así pudiera ser triturado mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que
si se daña el sistema de enfriamiento, ¿cierto? Para moldear, para que sea moldeable el caucho, solo se necesita un recipiente más grande donde quepa el caucho. O sea, nada que ver, ¿cierto, chicos? Entonces, pues, el recipiente grande no es el que va a moler el caucho, no es el que va a moldear el caucho. Entonces, pues, por ende, la opción A, la opción B no es la opción correcta. Ahora la opción C, utilizar agua a temperatura ambiente en lugar de nitrógeno. Chicos, si bien nos están explicando que el nitrógeno es ese líquido, ese funcionamiento que hace que la temperatura del caucho cambie, ¿sí? A un -70, a un -200, si no estoy mal, si no recuerdo mal el enunciado, ¿cierto? Entonces, si ese líquido, esa función se dice que ya está mala, ese proceso, ese sistema, ese túnel de enfriamiento está malo, no, por ende tampoco va a haber como ese lugar de nitrógeno, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, y la opción C nos dice, utilizar agua a temperatura ambiente. Chicos, ¿usted cree que utilizar un agua a temperatura ambiente y el caucho viene a temperatura ambiente, va a haber una disminución de temperatura? No, chicos, se va a quedar tal cual, va a quedar a la misma temperatura el caucho, entonces, pues, por ende, pues, ahí no pasa nada. Entonces, es algo supremamente erróneo. Entonces, por ende, la opción C no es, y la opción D nos dice emplear mayor cantidad de nitrógeno en estado líquido. Chicos, si el túnel de enfriamiento está dañado, que es por donde está el nitrógeno en estado líquido que hace ese cambio de temperatura, esa disminución de temperatura del caucho para que sea moldeable. Y si esa parte de ese proceso maquinario está dañada, ¿ustedes creen que poniéndole más nitrógeno se va a mermar la temperatura? Pues no, chicos, porque si el mismo nos están diciendo en la pregunta, suponiendo que esa parte del túnel de enfriamiento que es utilizado, ¿por qué también? Por base del nitrógeno, está malo, entonces no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces, pues por ende, no, si esa parte está mala, pues tampoco se va a poder utilizar más nitrógeno. Entonces, pues no es la opción correcta y pues por descarte y la más lógica es la opción A, la opción correcta, la cual nos dice utilizar un molino con mayor fuerza de trituración. Es correcto, chicos, pues porque nos dice que cuando el túnel pasa por ese sistema de enfriamiento, hace que el caucho sea más moldeable, sea más trabajable y sea mucho más fácil. ¿Para qué? Para ese triturador, volverlo pues como, sí, como cenizas y todo eso en fragmentos muy chiquiticos, ¿cierto? Entonces, si ese sistema de enfriamiento se daña, por ende, por lógica y lo correcto y lo que nos está diciendo la respuesta correcta es que poner un triturador con qué, con mucho más fuerza, que no tenga la necesidad de que tenga que pasar el caucho por un sistema de enfriamiento, sino que automáticamente el caucho caiga ya en ese triturador y que tenga la fuerza de ese triturador suficientes de triturar y moldear ese caucho que ingresa con temperatura ambiente. Entonces, no sé si me hice entender por qué es correcta la opción A en este caso. Entonces, pues, me lo hacen saber. ¿Sí? Entonces, pues, sigamos, chicos. Listo, listo. Espérame, espérame. Estoy mirando cuántas. Ander, sigamos. No, no. ¿Qué dice ti? No. Listo, listo. Entonces, les Vean, quedó claro, creo que sí, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien dijo algo? No, me parece. No. Bueno, entonces, la otra pregunta, teniendo en cuenta todo lo anterior, nos dice, la trituración simple es otro proceso que muele los neumáticos utilizando únicamente ¿qué? Molinos. Sin embargo, se desean granos del tamaño de la trituración criogénica. Se debe pasar el caucho varias veces por los molinos. ¿Para que qué? Para que sea similar a esa, ¿qué? Eh, a esa, parecida a esa trituración criogénica.
Entonces nos dice, al respecto, nos pregunta al respecto, ¿qué beneficio presenta la titulación criogénica con relación a la titulación simple? Ujú. Entonces nos dice la opción, a ver, titular con mayor gran fuerza a temperatura ambiente, titular con mayor rapidez a baja temperatura. Sí, la criogénica es la del nitrógeno y simple, pues ya la Ujú, que no se lo usa. ujú. Entonces, ¿qué pasa? La tritura sin generar ningún impacto ambiental, eso ya es como salirse de contexto porque no lo están diciendo, se descarta. La B, tritura con mayor rapidez a bajas temperaturas, claro, eso es lo que hacemos con el nitrógeno. Al congelar esos cauchos, literal, les quita resto de energía y al pasar por ese molino, pues va a triturar con mayor rapidez sin necesidad de volver a pasar y a pasar y a pasar por el molino, lo que haría con la trituración simple. Entonces, esa es la opción correcta. La B, tritura con mayor fuerza y temperatura ambiente, no, la criogénica sí o sí necesita nitrógeno. Y Ajá. la D, tritura sin generar gastos energéticos, peor, no nos dan contexto de eso, entonces se descarta. ¿Fue claro, chicos? ¿O muy rápido? Bien. Y sí, yo siento que hablo muy rápido, pero Sí, no. no, que explico muy rápido, que hablo no, que explico muy rápido. Yo me quedé, fue, me llegó un mensaje, mano, y me bugué. Y Un me mensaje que quedé no como me que, gustó para nada, mano. Pero bueno, oh, yo sé, dice, yo sé. nos preguntan, ¿qué ocurre con la energía interna del caucho en el túnel de enfriamiento? Ok, pues explicar rápido, pero son temas entendibles. Ok, gracias, muchas gracias, muchachos. Entonces nos dice, o sea, chicos, vamos con la opción D. Dice, que nos preguntan, ¿qué ocurre con la energía interna del caucho en el túnel de enfriamiento? La opción D nos dice, permanece sin cambio hasta que llega al molino. Chicos, ellos nos explicaron todo ese proceso, nos mostraron que había un cambio, que hay un cambio de energía, que hay un cambio de estado, pues de temperatura del caucho al llegar al molino, entonces, por ende, que no haya cambios es la más errónea, entonces, por eso la opción D no es. La opción C, se dice, se convierte en mecánica para mover el molino. Chicos, en algún momento nos mencionan que hay un movimiento mientras el caucho pasa en ese túnel de enfriamiento. No, chicos, nos dicen que mientras el caucho pasa por el proceso de ese túnel de enfriamiento, hay una disminución de temperatura, un cambio de energía del caucho, ¿sí? Que hace que pues cuando llegue a ese molino sea mucho más moldeable y sea más fácil para el triturador, valga la redundancia, eh, convertirlo, pues transformarlo en fragmentos mucho más chiquitos, ¿cierto? Entonces por eso la opción C tampoco es. Y D, la opción B que nos dice, se convierte en química al contacto con el nitrógeno. Chicos, tampoco nos están pues mencionando un cambio pues químico, ¿sí? Entonces, no hay ningún cambio químico ni nada por el estilo. Solo hay un cambio de qué, de temperatura, ¿sí? Entonces no hay un cambio físico, no hay un cambio químico, pues, no hay una mezcla, por decirlo así, como de compuestos y eso. Entonces, por ende, no hay nada que ver, no hay un cambio, no sé, no hay un cambio químico. Entonces, pues, sigue siendo caucho. Entonces, pues, por ende, la opción B tampoco es correcta y la opción correcta es la opción A, la cual dice se transfiere al nitrógeno en forma de calor. Correcto. ¿Qué pasa? Pues que ese se transfiere al nitrógeno en forma de calor, que esto hace que haya esa reducción de temperatura del caucho y todo eso, que pues como ya les vengo diciendo todo este tiempo, que cuando llegue al triturador pues sea mucho más moldeable. ¿Y cómo ocurre eso? Pues eso ocurre que en el túnel de enfriamiento, gracias a esa transformación de calor por parte del nitrógeno, ¿cierto? Entonces, pues, no sé si les quedó claro.
o, o tienen alguna duda, me lo hacen saber. Claro, claro. Sí, a Stephanie siempre la veo en las clases. Bien, Ujú. siempre estoy pendiente. Vela. Listo, veamos. La siguiente gráfica muestra cómo varía la temperatura y el volumen de un gas idea de la presión constante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, está aumentando la temperatura y aumenta el volumen, ¿sí? Y así sucesivamente. A mayor temperatura, mayor volumen. Un estudiante tiene un gas ideal en un recipiente cerrado de paredes flexibles sobre el cual se aplica una presión externa constante de una atmósfera. ¿Qué pasará si hay un aumento de la temperatura? Entonces veamos. Entonces nos dicen que si aumenta la temperatura, tiene que aumentar el volumen, ¿verdad? Entonces, la A aumentará la presión del gas ya que se eleva la presión externa. Nada que ver, no están hablando de presión. La B disminuirá la presión. Peor, nada que ver, no hay presión. La C aumentará el volumen del gas, ya que se eleva la cantidad de choques entre sus partículas. Claro, y miren que para eso nos da la gráfica, que si aumentamos la temperatura, aumentamos el volumen. No hay lío en esta opción. La opción C es la correcta. Y la D, disminuirá el volumen del gas, ya que se eleva la presión externa. No, al contrario, va a aumentar el volumen, entonces se descarta. Sí, sí, ¿no? Está suave. Sigamos, sigamos. Dice, la metamorfosis en los insectos puede seguir uno de los dos modelos descritos a continuación. Entonces, miren, tenemos el modelo uno, que qué pasa, que es un crecimiento gradual. Es decir, que es tanto cuando es pequeño, se va a aparecer cuando va a ser adulto. No hay tantos cambios. Pero ¿qué pasa en el modelo 2? Tiene un cambio brusco, un cambio drástico. Miren, por ejemplo, cuando es larva, luego todo raro y luego en adulto ya empieza a cambiar. ¿Sí? Es más drástico el cambio. Entonces miren ahora acá, la mariposa. La mariposa, miren, es una oruga, hasta a ti le salen alas y todo. Es muy diferente a cuando ya tiene alas al inicio, ¿no? Entonces eso sería el modelo 2. Veamos, ¿a qué modelo pertenece el tipo de metamorfosis? Ya miramos que al 2, ¿sí o no? Descartamos la A, descartamos la B. Veamos la C, al modelo 2 porque el ciclo de vida de la mariposa inicia con la fase de huevo. Eh, Nada que ver, no nos lo están diciendo. Igual aquí los dos modelos se inician con huevo, entonces se descarta. La opción D, al modelo 2 porque en el ciclo de vida de la mariposa existen transformaciones drásticas, claro, y eso es lo que está pasando en el modelo número 2. Y la mariposa sufre ese cambio drástico. No, no es más. ¿Sí? De acuerdo a todos y todas. Pasan chicos, los notos callados, los noto calladitos, los noto que no interactúan. Hay veces se unen hasta 40 personitas y pues hoy están los reales, por así decirlo. Entonces, eh, pues no sé si les gusta que nosotros hagamos la retroalimentación de los simulacros que estamos haciendo, o como pues dice, si ustedes deciden tomar que retomemos clases de cuadernillos, sí, pues obviamente se va a hacer, pero pues queríamos como tener esta semana pues para aclarar las dudas a las personitas que le quedaron algunas preguntas malas y eso, pues bien, pero pues si quiere que retomemos lo más pronto posible los cuadernillos de entrenando, pues nos dice, pues porque no sé si sean, si no estén de acuerdo con todo eso, ¿vale? Veamos este. Dice, los científicos afirman que los océanos se enfrentan a un grave riesgo debido a las altas emisiones. No, ¿saben qué? Para la próxima, para todos los que estamos aquí, hagamos algo. Vamos a hacer simulacro y todo, sí. Y la retroalimentación sería un día entero, un domingo o un sábado, desde la Sí, yo siento mañana que puede hasta hacer la bien. tarde, todo un día, para que en semana pues tengamos tiempo para hacer los otros cuadernillos.
¿Les parece? Ahora toca mandar votaciones. Sí, claro, tenemos que mandar una votación. Entonces, pues si es así, pues Ander, pues podemos hablar ahorita con ellos. Ahorita que terminemos la clasita, nos faltan creo que dos, tres preguntas. No creo. Acabamos. Sí, sí, son breves. Ah, sí. Son preguntas, sí, son preguntas breves. Entonces, nos faltan como cuatro preguntitas. Entonces, la acabamos ahorita en un momento y hablamos pues con ellos por el grupo, con las personas nuevas que ingresaron. Y si es así, pues entonces mañana iniciamos a trabajar cuadernillos y ahí cuadramos cuando seguimos con la retroalimentación que falta que la segunda sesión prácticamente Ujú, y ya saben, pues lo haríamos, no sé, en una mañana o en una tarde, pues de un día del fin de semana. Puede ser un sábado, puede ser un domingo, dependiendo también de la exposición de los demás tutores y la de usted, ¿no? Pues para que todos estén. Entonces, listo. pero pues, entonces sí, Sí. ahorita hablamos, ¿vale? Por el grupo, chicos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los científicos y todo eso. ¿Qué dicen? Que un grave riesgo debido a las altas emisiones de dióxido de carbono, producto de las diferentes actividades humanas. Esto se debe a que los océanos absorben un tercio del dióxido de carbono liberado en la atmósfera, lo que aumenta la acidez del agua en un 30%, disminuyendo a la vez el valor del pH. Este fenómeno se presenta por la reacción entre las moléculas de CO2, las moléculas de agua, lo que da como resultado la formación del ácido carbónico. Múltiples estudios científicos han identificado que las especies con caparazones, como que, como los crustáceos, son los que corren mayor riesgo, debido a que el hidrógeno que proviene de la formación del ácido carbónico solubiliza el carbonato de calcio, sustancia que es responsable de la formación de los caparazones. ¿Sí? A continuación se muestran dos gráficas donde se puede observar el aumento del CO2 disuelto en los océanos y la disminución del pH. Y esto tenemos, miren, las dos gráficas, gráfica uno, gráfica 2. Esta problemática no solo afecta la posibilidad de supervivencia de varias especies acuáticas, sino que también pone en peligro el equilibrio de la vida en el océano. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la causa del incremento de la acidez en los océanos? Entonces, está en el texto, miren, aquí nos dicen que lo que aumenta la acidez es que, miren, aquí, lo que absorbe un dióxido de carbono, el mar absorbe dióxido de carbono literal, un tercio de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Y eso pasa para qué? Para que literal se aumente la acidez del agua en un 30%. Y entonces, ¿qué pasa? Se disminuye el valor del pH. Entonces, veamos. ¿Por qué pasa eso? Por los altos niveles de emisiones de CO2 liberados a la atmósfera. La B, por la baja producción de H2O, bueno, H2CO3 por la unión del CO2. Bueno, la B, si no tiene nada que ver, no es por esa baja producción, al contrario, está habiendo mucha más producción de este ácido carbónico, si no estoy mal. Entonces se descarta. La C, por el debilitamiento de las corazas de los crustáceos por el bajo pH, no, por eso no está incrementando la acidez en los océanos. Eso es un factor que está afectando a esas corazas y demás, pero nada que ver. La D, la baja producción de CaCO3, producto de la formación de dióxido de carbono atmosférico, tampoco. ¿Qué pasa? Nos están diciendo que ¿dónde tengo esto? Acá. Nos están diciendo que literal el mar absorbe todas esas emisiones, ¿sí o no? Y eso es lo que está causando la acidez. Y lo que nos dice la A es eso, es la opción correcta. No es la baja producción de CO3. También eso está aumentando por todo el dióxido de carbono que está liberado. Entonces, no, se descarta. ¿Sí? Yo creo que me hice entender ahí un poquito. ¿O no? Sí, simplemente es lo que dice acá el texto. Bueno, asumo que sí, no se queden con dudas. Veamos, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál reacción química se ajusta al fenómeno de la acidificación del océano? Veamos. Entonces, ¿qué nos dicen? Miren,
aquí, la acidez, ¿no? ¿Qué pasa? Este fenómeno, también lo dice el texto, por eso hay que estar pendientes, se presenta por la reacción entre las moléculas de qué? CO2 con agua, y eso nos da H2CO3, eso es lo que pasa, CO2 con agua. Y miren, la única que nos dice que es CO2 con agua, ¿cuál es? Miren, aquí está, la opción B. La única que tiene los reactivos CO2 con agua y nos da H2CO3, que es lo que estamos buscando. En la C está al contrario, se descarta. En la D tenemos el CaCO3 con el agua y no es así, es el dióxido de carbono con el agua, entonces se descarta. Y en la A, peor, nada que ver. Sí, simplemente lo que dice el texto. Acá, según la información suministrada en las gráficas 1 y 2, ¿cuál de las siguientes hipótesis es válida acerca del futuro de los océanos? Entonces, ¿qué está pasando en las gráficas? Miren, aquí tenemos en la gráfica 1 el dióxido de carbono disuelto en el océano. Y miren que los niveles históricos son estos de acá, ¿no? Acá. Y los previstos son estos. Y están muy, muy por encima. Y acá, ¿qué pasa? Miren que el pH del océano está que está disminuyendo. Miren que estaba en 8.2 y ya va en 7.85. Va disminuyendo. Va a empezar a hacerse más ácido. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hipótesis es válida? Vemos los cambios de pH en los océanos, al no ser significativos, se podrían considerar prácticamente constantes hasta 2100. No, si miramos que en una va a aumentar todo eso del dióxido de carbono y en la otra va a hacerse mucho más ácido del océano, así que eso se descarta. Nada de constante, eso va a variar feo. La B. Los niveles previstos de CO2 disueltos en los océanos disminuirán el riesgo de la acidificación de los océanos hasta el 2100. Eso es totalmente equivocado, es va, lo que el CO2 es lo que va a ocasionar que no disminuya el riesgo, sino aparte que aumente. Entonces la B se descarta. ¿Sí? Veamos la C. Independientemente de la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, la acidificación continuará creciendo constantemente hasta el 2100. Y vamos la D. El aumento del dióxido de carbono disuelto en los océanos continuará aumentando la acidificación. Miren, que nos piden que relacionemos las dos gráficas. Miren que la C tiene una parte correcta, pero ¿qué pasa? Nos dicen que independientemente del CO2, pero tenemos que sí o sí tener en cuenta el CO2, no que no esté independiente, porque es del CO2 que el mar sufre acidificación, entonces se descarta. Y como opción correcta es la opción D. El aumento del dióxido de carbono disuelto en los océanos continuará aumentando la acidificación hasta 2100. ¿Sí? Sí, ¿no? Yo creo que todo está en el texto y hay que ir comprendiendo las gráficas y demás. ¿O tienen alguna duda? Bueno, asumo que no. Listo. Gracias por responder. Veamos esta. Esta que la haga Esteban. Gracias. Es que dice, no, yo entendí. ¿Estefan ¿Quién? entendió? Sí, no hay ninguna duda. Pues bueno, sí, 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 listo. Ya nos faltan dos preguntitas y esta y otra, y acabamos naturales. En la primera sesión, pues para que hablemos por el grupo, o si quiere hablar, hablen en el micrófono por acá y hablamos por acá y pues eh, lo que quieran saber, eso, ¿vale? Nos rindió, la verdad nos rindió. Para responder la primera sesión en menos de 2 horas nos rindió. Yo muy rápido. Toca más suave. Verán. La haces esta así, ¿no? Sí, pues si quieres. Entonces dice, en Colombia existe una planta de crecimiento lento, con hojas normalmente velludas que se disponen ¿a qué? En una espiral formada una roseta en la parte superior del tallo.
que nos están poniendo en contexto, chicos. Entonces dice, las hojas que van muriendo permanecen unidas al tallo, protegiéndolo de las drásticas condiciones climáticas a las que se han adaptado, como temperaturas bajas, con fuertes variaciones entre el día y la noche, alta radiación solar, estacionalidad hídrica, baja presión atmosférica, vientos fuertes que resecan el suelo y lluvias constantes, ¿cierto? Ahora nos preguntan, chicos, según estas condiciones climáticas, ¿a qué concierto están adaptadas las plantas? Ok, pues la opción A, al desierto. Chicos, si nos están hablando que hay temperaturas bajas, solo con eso podemos dar en cuenta que en el desierto no hay temperaturas bajas, que las temperaturas son las más altas en el desierto. Entonces, por ende, la opción A no es. La opción B, el bosque, chicos. Nos dicen que hay temperaturas bajas tanto en el bosque en el día, hay una alta radiación solar, una estacionalidad hídrica, baja presión atmosférica, vientos fuertes que resecan el suelo y lluvias constantes. Chicos, si nos dicen que hay una alta radiación solar, una estación hídrica que puede también estar en el bosque, pero pues como es un bosque, ¿cierto? Está muy cubierto pues por los árboles y todo eso, no van a permitir pues que haya la existencia de esas plantas porque necesitan y esas plantas están ubicadas en un lugar donde haya alta radiación solar. Y pues en el bosque, por el ende de los árboles y todo eso, pues van a permitir que esa radiación solar sea lo menos posible. Entonces, por ende, pues no van a estar ubicadas en ese ecosistema las plantas. Y ahora la sabana, chicos, tampoco. La sabana, pues no recuerdo muy bien, déjame, eh, cuál es el contexto de la sabana. Ander, si me lo recuerda muy bien, cómo es el ecosistema de la sabana. La sabana, Sí, ¿cómo es la característica geográfica? sí, eso sí, geográfica de la sabana, ¿no? Pues literal es casi siempre verde y como una Ujú. planicie. Exactamente. Entonces, pues tampoco, pues en resumidas cuentas la sabana es eso, entonces pues nada que ver. Y la opción más correcta que nos están describiendo qué ecosistema es, geográficamente es el páramo, ¿cierto? El páramo cuenta con eh, temperaturas bajas, variaciones de temperaturas entre el día y la noche, alta radiación solar, estacionalidad hídrica, baja presión atmosférica, vientos fuertes que resecan el suelo y lluvias constantes. ¿Esto qué nos define? ¿A qué ecosistema? ¿A qué lugar? A, el páramo. Es una pregunta que la verdad pues hay que conocer, sí hay que conocer la diferencia entre estos ecosistemas, tanto el bosque, el desierto, la sabana y el páramo, pero pues ahí con esas descripciones que nos dieron, podemos ubicarnos geográficamente en un ecosistema que se denomina como el páramo. Entonces, pues no sé si les quedó un poquito claro para las personitas que realizaron el simulacro. La verdad, pues considero que una preguntita bastante trabajable, pues que sí hay que tener algunos conceptos, pero pues ya por ende, pues como lo que nos da el texto, podemos deducir más o menos eh, que la opción correcta pues es el páramo y pues con lo que les acabamos de explicar. ¿Fue correcto, chicos? Supongo que sí. Bueno, sí, sí, listo. Sí, 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 sí o no, Listo. no. Sí, 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 o no, no. Voy a vas. Voy, voy. Vean, dice, en una superficie cuadrada se encuentran dos esferas con cargas eléctricas iguales y sin posibilidad de moverse. Cuando se pone una esfera adicional con carga positiva, ésta se mueve aceleradamente en línea recta vertical hacia arriba. ¿Cuál de los siguientes modelos representa la posición de las tres esferas en la superficie? En esta, si alguien quisiera participar, activar su microfonito. ¿Quién se anima? ¿Quién dice "Oh, yo"? ¿Quién la quiere explicar? ¿Quién se anima? Sin miedo. Yarit, ¿Yarit la quiere explicar? Explíquela pues. Ya les muestro. Ahí.
Yo me sé la respuesta, pero explicar no. Ah, Ah, Yari, ¿cuál es la idea? Explique, explique. sí, no, no lo van a explicar. Verán. Mariana de pronto la quiere explicar. O Moreno, explíquela ya que llegó. Ya Hola, mi terminó de su bro, partido. mi Gracias. bro. Mi brother, explíquela. Moreno, ¿qué fue? Que explique esa pregunta. Es la última para irnos ya. Acabamos tempranito. Usted sabe que así es. Así es, ya que su Real Yari no quiso. Entonces, pues, le tocó a usted, bro. ¿Qué fue sí o no? Lo explico yo. Hola Esteban, buenas noches. Hola a todos. Hola, buenas noches. Pues lo que tengo entendido que es la B, no sé si estoy bien o está mal. Pues porque las cargas opuestas se juntan y las cargas iguales se repelen. Entonces, yo tengo entendido que ahí deben estar encima las cargas que están como iguales para que se vaya la carga positiva hacia abajo y en el centro, no sé. Ujú, sí, va bien. Sí, lo que dices es totalmente correcto. Muchas gracias. Mira, para todos, les voy a graficar lo que me acabo de decir Adriana, si no estoy mal, ¿no? Adriana. Vean, nos piden que sí o sí haya una carga, la que está abajo o cualquiera se mueve aceleradamente hacia arriba, ¿sí o no? Vertical hacia arriba, es decir, que vaya así. Miren, en la A, ¿qué pasa? Tenemos más, ¿sí o no? Y más, como dijo ella, cargas iguales se repelen, entonces van a hacer esta cierta fuerza y esta la van a mandar para acá. Entonces eso no es vertical hacia arriba, se descarta la A. Veamos la C ocurre lo mismo, ocurre no. Miren que aquí menos con más se atraen, ¿sí o no? La traen hacia acá, no es vertical hacia arriba, se descarta. En la D, ¿qué pasa? Miren que es positiva. Más con más la repele hacia acá, más con más la repele hacia acá y la fuerza resultante sería esta. Está vertical pero hacia abajo, entonces se descarta porque necesitamos que sea hacia arriba. Miren la B. Claro, arriba hay cargas negativas y abajo una carga positiva. Cargas opuestas se atraen, en este caso menos con más se atraen acá, ¿sí o no? Acá. Y esta otra la trae hacia acá. Pero ¿qué pasa? La fuerza del centro es la resultante. Y eso es vertical hacia dónde? Hacia arriba. Entonces la opción correcta es la opción B. Y lo que dijo Adriana está totalmente correcto. ¿Sí me hice entender con ese gráfico? Para todos. Sí, ¿no? Yo creo que sí, estuvo muy calidoso. Listo, Esteban va a cerrar con broche de oro. Ah, ah, listo. La última pregunta, chicos, y nos vamos. Esa de nuevo descansito, pero pues para que hablemos ahora pues todos por el grupo y lleguemos a un acuerdo. ¿Vale? Carolina Díaz no entendió. Carol, ¿no entendiste ¿Qué? Espera, no veo. la, ¿Quién? la preguntita pasada? Carol, Carolina. ¿Dónde está Carolina? Carolina, ¿estás por ahí? No Ah, entendí ya, muy ya. bien. Dice que es que le da pena, explíquele. No, chicos, o sea, sin pena. O sea, yo siento que pues igual creo que hay gente nueva, pero como les digo, esas preguntas ya la gran mayoría ya la habíamos Verán, hecho con despacio, con calma, ¿sí? con su Entonces, avena. pues, con su avena, explicándole y todo eso, pero como es una retroalimentación, como le decimos, entonces estamos un poco
rápido, como tienen ustedes que actuar en el IFES, o sea, literal, o sea, no te puedes demorar más de Verán, 2 minutos en el IFES. verán, Es que esa verán, ¿no? pregunta es nueva, ¿cuál nueva? Esa pregunta es más vieja que yo. Verán, para Carolina, verán, dos cositas claves. Tenemos aquí una carga positiva y una carga negativa. Tenemos aquí una carga negativa y una carga negativa. Miren, siempre, ¿qué pasa? Cargas con diferente signo, por eso es ese lema. Y yo una vez tiré esta parla que, no sé, estaba hablando con una muchacha, le dije, y era tipo contrario a mí, ¿no? Y dije, vea, usted tiene que saber que polos opuestos se atraen. Y como que cayó, literal, entonces úsenla, úsenla. Bueno, el tal, con eso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Miren, más con menos se atraen. El más va a generar cierta fuerza de atracción hacia acá y hacia el menos, ¿sí o no? Y el otro va a atraerse así. Se van a juntar. Y sí, se van a juntar. ¿Qué pasa cuando son iguales? Cuando son menos con menos o más con más. ¿Sí? Ahí sí son eh, iguales. Dios, sí son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Se van a repeler, ¿sí? Estos no se van a soportar. Entonces, este le va a mandar para acá y esta le va a mandar para acá. Literal. Eso es lo básico. Hasta ahí, no, no. Si ven algo funable, no es random. Bueno, El amor. chito, chito. Vean, se me fue la idea. Ahí va a buscar acá. Carolina, ¿hasta ahí me va entendiendo? Epa. Y para los que andan ahí de chismosos, es una amiga. Chismosos y chismosas. Bueno, Pongan vean, listo. atención a la clase. Sí, en la clase no se chismosea. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos, hagamos lo mismo, Carolina, pero con las gráficas. Mire, aquí tenemos carga positiva y acá también. Y esta también, todas son positivas. ¿Qué pasa cuando son de igual signo? Se van a repeler, la van a mandar lejos. En este caso, ¿hacia dónde? Hacia acá, porque está en diagonal. ¿Sí? ¿Y qué nos piden? Nos piden que ¿qué? Que sea una línea vertical recta hacia arriba, que esté así. Bueno, listo. En la C, mira, que pasa casi lo mismo, pero como es positivo acá abajo, ¿qué pasa? Miren, más y menos que le dibujé acá se van a traer. Entonces la van a traer hacia acá, pero no es lo que nos piden. Entonces también se descarta. En la D, miren que todas son positivas. Claro, miren que acá, esta de acá, le va a generar una fuerza de repulsión hacia acá. Y esta otra también hacia acá. Pero ¿qué pasa? Como hay dos vectores, la fuerza resultante es la del centro. Sí, es como tipo dibujar un triángulo, casi así. Entonces, esa es vertical, sí, pero hacia abajo. Sí, mensajes motivacionales. Sí, entonces ya, se descarta porque no es lo que nos piden. Y la B, que es la opción correcta, mira que qué pasa. Tenemos cargas contrarias. Mira que esta la trae a esta. Y esta otra también la va a traer. Pero la fuerza resultante es la del centro. ¿Y dónde? Vertical hacia arriba. La opción correcta la B. ¿Con eso me hice entender más, Carolina? ¿O no? ¿Sí? Epa, bien. Epa, escriban, que yo no los regaño. Escriban, escriban. Listo, ahora sí, Esteban. Lo que andan mirando mensajes, lean. Lea, Esteban. Ajá. Yo no lo miro los mensajes, mano, yo estoy en mi celular. Nada que ver. Ah, Dice, última preguntita. El oxígeno presenta la siguiente configuración que electrónica. Aquí estamos hablando de qué? De química. Entonces, ¿qué configuración electrónica muestra el oxígeno de forma neutra? ¿Cierto? Nos dice la configuración electrónica que nos muestran ahí. 1s2, 2s2 y 2p4. ¿Cierto? Y nos dicen, cuando el oxígeno
se enlaza a otro átomo, su configuración electrónica cambia ¿qué? A la siguiente manera, la que nos están ilustrando ahí. 1s2, 2s2 y 2p6, ¿cierto? El estado de oxidación de los átomos en un indicador de la carga eléctrica que tiene, ¿sí? Es un indicador de la carga eléctrica que tiene cada átomo al conformar una molécula, por lo que, lo que se le relaciona con cambios en su configuración electrónica al enlazarse. De acuerdo con lo anterior, con lo que nos mostraron la configuración electrónica del oxígeno, y cuando se une con otro átomo, ¿cierto? Esas dos configuraciones electrónicas y lo que nos explicaron anteriormente, Dios mío, bendito celular, nos preguntan, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno cuando se enlaza con qué? Con el otro átomo. Bueno, chicos, vamos, para responderla de una manera más fácil, nos vamos a la configuración electrónica del oxígeno neutro, ¿cierto? Y podemos ver que tiene tres, que tiene un estado que se oxida, exactamente. Bueno, Podemos ver cuál es el estado de qué oxidación, ¿cierto? Entonces podemos ver que tiene 1C1, 1S2, ¿cierto? 2S2, ¿cierto? Y 2 ¿qué? 2P4, ¿cierto? Ahora, luego nos muestran la otra configuración electrónica de qué? Del átomo cuando se enlaza del oxígeno cuando se enlaza con qué? Con otro átomo, ¿cierto? Entonces, chicos, para que ustedes tengan en cuenta esto, cuando cuando un átomo gana electrones, o sea, gana electrones, se carga qué? Negativamente, ¿cierto? Cuando un electrón pierde electrones, perdón, cuando un átomo pierde electrones, se carga ¿qué? Positivamente, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto que les dije aquí, chicos, entonces, ¿qué pasó con el oxígeno cuando se juntó con otro átomo, ¿cierto? Si analizamos las dos configuraciones electrónicas, el oxígeno aumentó, ¿cierto? En su último nivel, ¿cierto? ¿De qué? Esos electrones. De que ya no pasó a ser 2p6, pasó a ser 2p4 en su configuración electrónica neutra, ¿cierto? ¿A qué? A 2p6. ¿Esto qué quiere decir? Que su estado de oxidación, que es el último, pasó de qué? De estar en un modo neutro, ¿cierto? El oxígeno al juntarse con ese otro átomo que ganó electrones. Y como les dije automáticamente, que cuando ganaban electrones se cargaban negativamente, se cargaba automáticamente ese átomo, o sea, en este caso el oxígeno, al ganar electrones se cargó ¿qué? Negativamente. Entonces, ¿cuántos electrones ganó al juntarse eh, con el, con el otro átomo? Ganó 2, ¿cierto? Porque pasó de 2p4 ¿a qué? A 2p6. Entonces, como les dije, cuando un átomo gana electrones que se cargan negativamente. Y cuando pierde, se cargan ¿qué? Positivamente, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo que ya les dije, que el oxígeno pasó a qué? A ganar 2 electrones, entonces se cargó ¿qué? Negativamente. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno cuando qué? Cuando se enlaza a otro átomo. Entonces, por ende, como ganó 2 electrones, su estado de oxidación es ¿qué? -2. Entonces, la única opción correcta que nos dice eso es la opción D. ¿Les quedó claro, chicos? esa parte sabe ser confusa. A Yarit, yo no te creo nada, Yarit. Entonces, chicos, esa es la última preguntita. ¿Qué haces con duda? Divarnov, ¿Quién? Divanov, Urbina Fernández. ¿Tienes duda? ¿O no te quedó claro? Que con Big Man, haz una más.
Estoy confundido. ¿En qué están? Haz una más. O sea, es que ya acabamos ese componente de la primera parte de lectura crítica. Entonces, haz una más. Urbina, dice, Urbina, ¿qué no, ¿en qué parte te confundiste? Si quieres puedes abrir el micrófono y no hay problema. Estamos aquí pues para escucharte. Buenas, es que acabé de entrar y llegué en la Dale, parte dale, cuando dale. estaba recién, o sea, ya estaba terminando y Ujú, pues me confundí un poco. Sí, es listo. confuso. Es Entonces, que, ¿qué es parte? que, O sea, ¿mm? es Todo. ¿Qué iba a decir, Ander? que esta cosa es como esta parte de, ¿cómo se llama esto? Configuración electrónica, ¿no? Todo esto. Es Mm, como siempre lo contrario. Verán, les voy a explicar así, luego ujú, Esteban les retroalimenta. Entonces, si yo, aquí en este caso, miren, tenemos cuánto, miren, voy a dibujar acá. Tenemos uno S2, ¿sí o no? 2 S2 y 2 P4. Los numeritos pequeños son los electrones. los Entonces, electrones. uno lo suma, ¿sí o no? 4 más 2, 6 más 2, 8. Aquí tenemos 8 electrones. Y ahí podemos decir que está neutro. Y no lo dice el texto. Neutro es que tiene igual cantidad de electrones y protones, ¿sí? Eso es lo que pasa. Em, la otra parte que es 1 S2, 2 S2 y ya es 2 P6. Ah, entonces uno dice, a ver, sumemos. 6 más 2, 8 más 2 ya nos da 10 electrones. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Nos están dando 2 electrones y los electrones se simbolizan con qué? Con el signo negativo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Al darnos 2 electrones, esta parte de acá abajo va a quedar mucho más negativa que la parte de acá arriba. ¿Por qué? Porque cuando está neutro hay 8 electrones, ¿sí? Negativos y 8 protones positivos. Pero acá ya estamos variando eso. Miren que tenemos los 8 protones, que los protones nunca cambian, eso no lo olviden. Y ya tenemos 10 electrones. Claro, entonces, para que nos den 10 electrones, ¿cuántos electrones se añadieron? Entonces, pues, 2. El signo simplemente es porque son electrones, entonces no se confundan con eso. Ujú. No sé si ahí les quedó más claro. Sí, pues yo creo que ahí les quedó más claro. Sí, 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 gracias. sí. Bien, Ujú. bien, bien. Listo. Listo, vean. Nos falta, a ver, veamos. Uy, démosle aquí. Ya terminamos, ¿cierto? Lectura. Perdón, naturales, ¿cierto? Eh, sí, naturales ya. Creo que de la primera sesión solo falta social. Unas de lectura y otras de social. Voy a detener la grabación, mano. ¿Vale? Ujú.